tanto en el terreno militar como en el terreno político, estamos empezando a ver una escalada paulatina. De hecho, es lo que está pasando con la operación especial en Ucrania, pero a nivel político estamos viendo lo mismo. ¿Qué es esto que vos decís? Son estas pequeñas cosas. Bueno, hoy te digo esto, mañana te digo esto otro, mañana te digo esto otro. Y que tiene una dirección, no es ambiguo. Exacto. Va hacia el aislamiento absoluto de Israel. Claro. Israel está tan fuera de sí que colabora enormemente con esto. El otro día estábamos hablando de la interna, de que una posible salida que tenía Israel era deshacerse de este personaje que tienen de primer ministro a través de elecciones que puedan poner, más allá de que hay un porcentaje muy grande de la población que apoya la invasión y el genocidio en Gaza, poder dar un giro que con Netanyahu con este loco en la cabeza no parece que suceda, ¿no? Y después que hablamos de eso vimos movilizaciones cada vez más grandes. Pero vos me decías que ya se habían sucedido en el pasado y no se mostraba. Pero me interesa capaz que arrancar por ahí y ver después algunas cosas que tengas vos de cómo está la política israelí, la interna, ¿no? Sí. Primero que nada, las movilizaciones en Israel se vienen dando de antes del 7 de octubre. Israel tiene puntualmente una serie digamos, tiene como una coyuntura bastante complicada que tiene que ver fundamentalmente con episodios de corrupción que tienen a Netanyahu en el centro, y a partir de eso, bueno, una serie de reformas que está tratando de hacer la ultraderecha. Pensemos además en esto, después lo vamos a ver en unas diapos que vamos a mostrar que preparamos, pero en Israel la mayoría, la derecha tiene una mayoría abrumadora. Y en particular la ultraderecha, que es que está en este caso encarnada, por decirlo así, por el partido de Likud, que es el partido de Netanyahu, y otros pequeños partidos, digamos, como accesorios, estaba tratando de impulsar una serie de reformas que a la población israelí la tenían sumamente divididas. El primero es la reforma judicial, que en concreto era ese era un objetivo personal de Netanyahu para evadir eventuales juicios por corrupción que estaba enfrentando. El otro tema era la creciente financiación del proyecto ultraortodoxo. Y cuando hablamos del proyecto ultraortodoxo hay que pensar en que están vinculados fundamentalmente a los asentamientos. Cuando me refiero a los asentamientos, me refiero a los asentamientos ilegales de los colonos, o sea que es parte de la política expansionista de Israel. Y después la financiación a una ultraderecha religiosa que tiene muy escasa participación en la economía, o sea, aportan muy poco a la economía. Y eso estaba llevando cada vez más, demandando más presupuesto. No en vano Israel, no en vano en la coalición de gobierno se denomina como ministro de Economía y Finanzas a Bezalel Smotrich, que es un ultraortodoxo radical, religioso, y que bueno, lo que hizo fue entonces potenciar eso, ¿no? Potenciar la financiación de estos proyectos. Pensemos en que su compañero de coalición es Itamar Ben-Gvir, que es este personaje siniestro que está ahí en la vuelta alrededor de Netanyahu, que fue juzgado por el propio Estado israelí por terrorismo, o sea, para que se hagan una idea de lo que es este hombre. Y bueno, él es la principal figura del movimiento colono. Él y Daniel Weiss. Daniel es una mujer que está con el movimiento de los colonos.
la hemos visto en varios videos, en las redes sociales. Tiene un discurso deliberadamente racista y tremendamente ultrarradical, o sea, es un disparate. La señora dice abiertamente, habla de usurpar terrenos en Gaza, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, para apuntar un poco, para empezar a apretar este contexto y a llevarlo más hacia lo que decíamos, estas movilizaciones entonces se venían dando de antes del 7 de octubre y además venían teniendo una característica más o menos similar a la que estamos viendo, o sea, tal vez no con quema de gomas. Pregunta ahí, ¿son Sí. llevadas adelante por qué sector político? ¿O es algo diverso? Es bastante diverso, porque el tema es, mira, a lo mejor lo que podemos hacer es adelantar una de las diapos que iba a mostrar. Es la primera que te envié, en la que se puede ver un poco la distribución de los votos emitidos. Y lo que vemos es que, si bien el partido que lidera Netanyahu tiene una porción importante ahí del electorado, eso es más o menos el 24%, después lo que vemos es como incluso la cosa entre la derecha, que son los liberales, que son lo que vemos en rojo, y la ultraderecha, que es lo que vemos en azul, está bastante peleada. Entonces lo que vemos es que hay muchos partidos chiquitos que están como alineados en dos grandes bloques, que son la derecha y la ultraderecha, que es lo que vemos en rojo y en azul. Obviamente tienen sus intereses, por eso no están juntos. Perdón, sí. No, entonces en este caso habría concordancia entre el aspecto electoral y quienes impulsan la protesta, porque por ejemplo acá en América Latina no siempre sucede así. Sin ir más lejos, las protestas en Chile, que fueron masivas, fueron llevadas adelante por sectores que no tenían representación, que no se sentían representados por nadie en la democracia. Bueno, yo iba a eso. Si estamos hablando de sectores políticos. Sí, no, son sectores políticos que tienen representaciones marginales. En algunos casos, por ejemplo, ahí tenemos el progresismo, que tiene una representación muy marginal. Y estamos hablando de los partidos árabes. Y también, por supuesto, sobre todo hay que ver la composición, por ejemplo, de la coalición liberal, que es la que vemos como el segundo sector más grande, es el sector que lidera Yair Lapid. Tiene algunos elementos que en función de sus intereses a veces se suman a las protestas, pero fundamentalmente estamos hablando de sectores que tienen una participación marginal en la vida política, o sea, en la Knesset, ¿no? en ese parlamento unicameral que tiene Israel. Entonces esos sectores son los que se veían más afectados por estas políticas, porque claro, lo que veían con estas políticas es que iban a la destrucción de esa representación, es decir, son políticas que van en contra de las comunidades árabes que tienen representación parlamentaria en Israel. Estamos hablando, por supuesto, del progresismo, que tiene dentro de sí una composición bastante compleja, y está a la izquierda, y están los sectores socialdemócratas, están los sectores de las minorías de distinto tipo. Entonces, todos esos sectores estaban protagonizando estas movilizaciones. Y esto no quiere decir que la derecha no tenía participación dentro de esas movilizaciones. La tenía, tal vez no con la cantidad que, por ejemplo, la está teniendo ahora, pero sí la tenía. O sea, el problema es que Israel, previo al 7 de octubre, ya estaba viviendo estas movilizaciones, tal vez no de la forma tan cruda que se ve ahora. Pero sobre todo acá lo que cambió es la cobertura sobre esto, y eso es algo de lo cual me gustaría hacer un breve agregado. Pero la violencia, incluso la violencia de la represión contra esas manifestaciones, también se venía dando. Sobre todo la violencia de las manifestaciones de algunos judíos jaredi, sobre todo los jaredi ultraortodoxos de la Torá, que son los que se oponen al Estado israelí. La violencia policial contra ellos desde siempre fue brutal. Estamos hablando de que la policía israelí ha asesinado a judíos jaredi en movilizaciones o los ha dejado gravemente heridos. Entonces,
todo esto es algo que nosotros estamos empezando a ver ahora, entre otras cosas porque yo creo que hay una intención de empezar a mostrárnoslo ahora. Me refiero a la prensa occidental, que tiene todo un esquema de filtración que me gustaría hablar un segundito sobre él. Pero en la prensa israelí y en la prensa de Medio Oriente, pero incluso en la prensa israelí, es pública y notoria. Las manifestaciones y la represión a las manifestaciones, entre otras cosas porque tiene que ver con la idiosincrasia misma de esa polarización que tiene Israel, que es, no crean que no hay un público radical, ultraortodoxo de derecha que no le gusta ver estos actos de represión como para decir, esto es lo que les pasa si ustedes intentan ir contra nosotros. ¿Tá? Lo que vemos es eso, la polarización que hay en ese sentido es brutal. Lo que tiene Israel, lo que tenía Israel y lo que tiene este Israel previo al 7 de octubre es que no hay un balance. O sea, la derecha en Israel no tiene un balance progresista, no tiene un balance de centro. Los partidos que vemos, por ejemplo, se habla de que el sector de Yair Lapid, por ejemplo, puede calificar como un sector de centro-derecha. Pero no es precisamente un sector de centro-derecha, más bien es de derecha. O sea, por ejemplo, a la cuestión de los derechos humanos, a la cuestión de la política de apartheid que tiene Israel con los palestinos, es un partido de derecha más, al igual que lo es la Unidad Nacional de Benny Gantz, etc. Entonces, no hay un balance en términos de fuerza. Entonces, estas manifestaciones de alguna manera eran como un poco lo que vos decís, esto me parece muy acertada esta comparación que haces con Chile, porque tiene que ver con eso, o sea, la representación que tienen estos sectores que están en contra de esta política es tan marginal que necesitan entonces este tipo de demostración. Por eso es que por eso estas movilizaciones están protagonizadas por este tipo de sectores. Ahora eso se amplió. Y el tema además es que ahora se suma un sector que antes no estaba, que son los familiares de los rehenes. Los familiares de los rehenes, y no solamente estamos hablando de los familiares directos, sino también los familiares indirectos, los vecinos, los amigos, están haciendo desde el 7 de octubre cada vez movilizaciones más desesperadas. ¿Cuándo fue? Creo que fue comienzos de febrero, hicieron un ingreso masivo en la Knesset. Imagínense acá una movilización, imagínense una movilización que entra al Parlamento, pero no solo entra al Parlamento, entra al hemiciclo y se para al lado de los legisladores y les empieza a gritar. Les empieza a gritar en forma muy agresiva, a llamarlos con términos muy fuertes, como por ejemplo nazis. Ustedes son unos nazis. Y hacer toda una escena dramática, comprensiblemente dramática en función de la situación que están viviendo. Eso pasó en febrero y las imágenes se viralizaron. Claro, el problema es que ya en febrero estaba actuando el control brutal que está haciendo Occidente sobre las redes sociales. Entonces, esas imágenes tienen menos viralización. Pero eso estaba ocurriendo. Y lo que está pasando, además, en forma creciente, es que la opinión pública israelí ve que el conflicto está atascado. O sea, ve que no hay un avance en la cuestión. O sea, ya el gobierno ha admitido que no va a poder derrotar militarmente a Hamás, que no va a poder derrotarlo políticamente. Ya directamente la cuestión de volver a los rehenes y estar en las negociaciones cada vez está quedando más de lado, o sea, cada vez se habla menos de eso. Entonces, claro, la perspectiva que tienen es esa, ¿no? O sea, las movilizaciones responden un poco a eso, a que el país, a que Israel está cada vez más en un estado creciente de preocupación y un sector importante de la población está en un momento de desesperación. Eso es lo que tiene que entenderse. Ahora, quiero hacer un breve apunte sobre el tema de la cobertura de esto. ¿Por qué es que lo estamos viendo ahora? Ustedes recuerden que hace relativamente poco el senador demócrata Chuck Schumer sugirió las elecciones anticipadas en Israel en función de que
el proyecto del país no puede quedar como paria en el mundo. Es decir, Chuck Schumer estaba reconociendo el aislamiento de Israel en el mundo y el aislamiento de Estados Unidos en el mundo, el aislamiento creciente de Estados Unidos en el mundo. Que a nosotros siempre lo vemos como en términos extremos sobre eso, en función de bueno, que no arroja resultados concretos y decimos, no, pero Estados Unidos sigue teniendo la influencia de siempre, Israel sigue teniendo el apoyo mundial creciente. Bueno, sí, pero no. La opinión pública, o sea, los gobiernos y las clases empresariales siguen en su postura de siempre. El problema, lo que ha cambiado ahora es que la opinión pública, los que luego van a votar, están crecientemente enfurecidos con Israel. Y eso es algo que ningún político en el mundo puede descuidar. Ahora, volvamos a Schumer. Entonces, él hace esta declaración y a partir de ahí empezamos a ver algunos movimientos, estos derrapes que ya venían dándose, pero los empezamos a ver en forma acentuada hasta esto que este cese al fuego que finalmente Estados Unidos no veta, que es un cese al fuego que está que en verdad por la vía de los hechos es inútil, pero es una declaración política de alguna manera y es algo que vos decías la otra vez, que es, antes eso al menos no estaba y ahora sí está. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente movimiento? Primero que nada vamos a aclarar algo. Hay un artículo de Intercept, está en inglés, pero si ustedes pueden leer inglés sería interesantísimo que lo lean, un artículo de Intercept en el cual habla de cómo la CNN y otros medios de la gran prensa estadounidense, que son como las grandes distribuidoras de noticias internacionales en el mundo, cómo la CNN le envía los informes sobre Israel, todas las noticias sobre Israel, se las envía directamente al aparato de inteligencia de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, para que hagan un contralor, una censura, una corrección y después se la envíen. Y hay varios periodistas de CNN y de otras cadenas internacionales que en forma anónima hablaron al respecto, entre otras cosas porque se sienten humillados. Entonces acá lo que tenemos es que hay un control muy fuerte sobre lo que podríamos llamar la gran distribución internacional de noticias. ¿Cuáles son los grandes distribuidores internacionales de noticias? CNN es uno, el New York Times, Washington Post, Voice of America, La Voz de América. La Voz de América, de hecho, todavía sigue teniendo un periodista que hace informes semanales en Radio Carve, acá en Uruguay, para que nos hagamos una idea. O sea, estos son grandes centros de distribución de noticias, son como mayoristas. Todos los medios de todos los países los toman como referencia para entender cuál es el discurso del status quo a nivel mundial, a qué se tienen que plegar. Entonces, es ahí donde la cosa está cambiando y donde está empezando a aparecer estas noticias, entre otras cosas porque el lobby israelí está empezando a darse cuenta de que necesita manejar el asunto de Israel de forma distinta. No puede bajarse de ese discurso pro-israelí tan fuerte que tiene, pero tiene que empezar a dar otro tipo de señales también. Bien, yo acá tengo anotadas algunas cosas que te quería comentar. De cosas que dijiste para que podamos profundizar porque me parece muy importante. Sí. O algún dato que se ha dado en las últimas horas. Por ejemplo, sí. Con esto que decías recién de las pequeñas cosas que parece que todo es igual, pero pasan cosas distintas. Sí. Ahora, una nueva resolución del Consejo de Seguridad hablando directamente de que es un crimen de guerra hacer morir a la gente de hambre. Y parece una pavada, pero el término, están diciendo, bueno, todo lo que decían eso ahora están avalados por el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, los israelíes se están sometiendo a civiles, niños, mujeres, ancianos y hombres, a morirse de hambre. Es fuerte. Y enseguida de esa declaración, de esa resolución, sale Biden a decir, la ayuda, hace una semana era, la ayuda de Estados Unidos va a seguir siendo, no tiene excepciones. Hoy dijo, la ayuda de Estados Unidos a Israel va a estar supeditada a que cuide a los civiles y a que no sigan muriendo civiles, porque ahora murieron norteamericanos en un nuevo
en un atentado, Sí. en un ataque israelí. Y ahí las presiones deben ser enormes de la interna. Entonces ya la ayuda de Estados Unidos ya tenía un condicionante que hace 2 días no lo tenía. Eso es un cambio. Sí. Sí, hay que ver cómo se da esa condicionante. Yo creo que de lo que estamos, mirá, creo que en todo terreno, tanto en el terreno militar como en el terreno político, estamos empezando a ver una escalada paulatina. ¿Qué es esto de la escalada paulatina? En la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, es decir, los distintos ejércitos avanzaban muy poco en el terreno, pero ese poco que avanzaban estaba seguro. No podían avanzar mucho más en función de las dificultades que imponían los nuevos armamentos. Bueno, acá estamos viendo lo mismo. De hecho, es lo que está pasando con la operación especial en Ucrania, pero a nivel político estamos viendo lo mismo. ¿Qué es esto que vos decís? Son estas pequeñas cosas. Bueno, hoy te digo esto, mañana te digo esto otro, mañana te digo esto otro, y entonces lo que está pasando es que de a poco ese discurso político, que por supuesto está empujado por la opinión pública, o sea, no es que Biden de repente se esté preocupando por los palestinos que mueren en Gaza. Y que tiene una dirección, no es ambiguo. Exacto. Va hacia el aislamiento absoluto de Israel. Exacto. Bien, eso está pasando en forma paulatina. Lo que vemos además es que no hay un retroceso de eso. Además, el tema es que Israel está tan fuera de sí que colabora enormemente con esto. Entonces, por ejemplo, ahora esto que vos llamabas atentado, como en una especie de lapsus, que tiene toda la pinta, en verdad, este golpe, estos misilazos que recibió el convoy este convoy humanitario de esta ONG, fue deliberado, absolutamente deliberado. O sea, estas personas iban escapando y hacen tres cambios de vehículo en función de los tres golpes que recibieron, de los 3 misilazos que recibieron. O sea, hay algo absolutamente deliberado ahí. Entonces, por supuesto, esto tira abajo un montón de cosas que Biden venía construyendo para poder salvar, para poder tener una chance en las elecciones en noviembre, vamos a entendernos, ¿no? Entonces, nuevamente lo tira abajo en función de los propios intereses israelíes y los propios intereses de Netanyahu. Entonces, esta declaración del Consejo va en ese sentido, justamente además es estratégica, ¿no? Bueno, pasa esto, entonces yo digo esto. Y Biden entonces se ve forzado a tener que decir esto. Entonces son esos pequeños movimientos que van generando este aislamiento paulatino. Ahora, esto, digamos, como escenario, tiene una especie, se podría decir que tiene una especie de correlato en Israel que es bastante extraño. Y tiene que ver con no sé si, perdón, porque te iba a hablar del llamado a elecciones que hizo Benny Gantz en estos días, el llamado a elecciones anticipadas, y de alguna manera hay algo extraño ahí. Porque en verdad, quiero compartir de vuelta contigo unas diapos, Sí. Para que veamos un poco cuál es la idiosincrasia israelí con respecto a este tema, para entender lo extraño de esto que propone Benny Gantz. Lo primero que vemos acá es qué piensan los judíos israelíes con respecto a la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza. Esta es una encuesta hecha en febrero. El 30% dice que sí, que se tiene que transferir. No es menor ese 30%, pero el 68% dice que no. ¿Está? Eso es tremendo. Y con respecto a si solo hubiera una opción, que es liberar a los rehenes o derrotar a Hamás, si solamente se pudiera lograr una cosa y sacrificar la otra, el 25%... Perdón, sí. Qué morboso que es la empresa encuestadora. Sí, claro, obvio. Es que, pero lo vemos... Sí, lo vemos a lo largo de todas las encuestas, este nivel de morbo que vos decís es una cosa brutal. No lo vamos a ver ahora, pero en otras, si querés, podemos verlo,
porque realmente pone unos escenarios que vos decís, qué disparate, ¿no? ¿Qué querés salvar vos? ¿A tu hijo o a la patria? ¿Viste? Cosas así, ¿no? Claro, una cosa así, ahí está. Pero además casi que es tal cual así, de alguna manera, ¿no? O sea, en la mente de ellos. Si solo hubiera una opción, ¿cuál elegiría? El 25% considera que liberar a los rehenes antes que derrotar a Hamás, pero el 47% considera que hay que derrotar a Hamás antes que liberar a los rehenes. Qué interesante, el 47%. El 47%. Ahora, si eso lo hemos descompuesto, por lo que vamos a ver luego, por sectores, por grandes bloques, llamémosle ideológicos, hablando de esto, del morbo en las encuestas, fíjate esto. En esta encuesta utilizan el término desposeimiento de Hamás o retorno de rehenes. ¿Qué es el desposeimiento de Hamás? El desposeimiento de Hamás es la limpieza étnica a partir del desplazamiento forzado de los palestinos a Jordania y a Egipto. Eso vendría a ser el desposeimiento de Hamás en una clave humanitaria, si no la otra directamente es eliminarlos. Bien, el desposeimiento de Hamás o el retorno de los rehenes, los ultraortodoxos piensan que el 80% de los ultraortodoxos piensa que la prioridad debe ser el desposeimiento de Hamás. Ahí están los colonos, entiéndase. Entonces, ¿por qué? En los religiosos, el 90% piensa que el objetivo debe ser el desposeimiento de Hamás, y en los tradicionalistas religiosos el 82% piensa que debe ser el desposeimiento de Hamás por encima de los rehenes. Y los seculares, entre los cuales están los sionistas liberales, estos sectores de derecha, digamos, más tradicionalistas, el 49% considera que la prioridad debe ser el desposeimiento de Hamás. O sea, lo que vemos es una polarización enorme que apunta más hacia la eliminación de esto que ellos llaman Hamás, que son los palestinos, antes que el retorno de los rehenes. Entonces, ese es el escenario. Ahora, este escenario... Sí, perdón. ¿Cómo cambió Israel desde el último viaje del expresidente del PIT-CNT, hoy presidente del Frente Amplio? ¿Te acordás cuando vino Roger Waters acá? Que la anterior vez que vino diciendo que Israel era un país progresista, que en el área sindical las libertades eran absolutas. Cambió mucho Israel. No, la otra vez estuve hablando con uno de los integrantes de esa delegación, que según lo que me contaba, en verdad lo que pasó fue que hicieron con ellos lo que hacen los israelíes siempre con todas las personas que llevan a pasear, porque ellos no son los únicos, tienen una necesidad de llevar gente a pasear para mostrar a Israel. Y justamente lo que hacen es tener un circuito demarcado. Es como hacemos acá en Montevideo con los turistas. La Intendencia tiene un tour en el cual, por ejemplo, no va al cerro, ¿no? Pero ahí te lleva la conocer sindicato. Sí, no sé, o sea, sí, la Histadrut, por supuesto, pero después, y tienen como delimitado esto de tipo, bueno, esto es lo que se puede mostrar y esto es lo que no. En función de las posibilidades que tenga cada uno, es que después, por ejemplo, puede entrar a Gaza. Hace un tiempo vi a un influencer, a un youtuber, con una cantidad importante de seguidores que entró a Gaza y entró a hablar con la gente, pero eso fue como de motu propio, o sea, fue cuestión de él. En estos tours guiados por la democracia israelí, el acceso lo que uno puede ver es muy limitado. Y yo creo que el panorama que pintaba en ese momento Fernando Pereira no se ajusta a lo que era Israel. Pero además no se ajusta no se ajusta a lo que fue, no se ajusta a lo que es históricamente, entre otras cosas. Claro, yo te decía esto obviamente en tono irónico, porque está claro también que uno se puede hacer la pregunta, ¿qué se puede esperar de Israel? Que no sea esta composición, esta forma de actuar en un país que nació como nació, ¿no? Sí. Que nació usurpando un territorio de otra gente, o sea que no se puede esperar mucho más. Tampoco. Exacto. Ahora, el asunto es, vamos a compararlo un poco con por ejemplo, con Sudáfrica,
por estos días hay muchos comparativos, entre otras cosas porque la realidad fue medio similar, ¿no? O sea, Sudáfrica era un país con un apartheid muy violento, un país que además era de una supremacía blanca en un continente negro, y finalmente cayó. Y lo que pasó fue que no hubo una solución de dos estados, una Sudáfrica blanca y una Sudáfrica negra. Hay una sola Sudáfrica, que actualmente está gobernada por la mayoría, que son negros. Y eso no significó el peligro de la comunidad blanca, entre los cuales hay judíos, hay que aclarar. Judíos de derecha, judíos pro-apartheid. Viven en Sudáfrica, sus vidas no peligran en absoluto, y no por grandes dispositivos de seguridad que tengan, es simplemente porque hubo un acuerdo en que tenía que haber una convivencia pacífica. Y eso lo tuvieron que entender más los blancos que los negros. Claro. Y acá estamos, digamos, como con esta solicitud de Benny Gantz, con este desafío de Benny Gantz de elecciones anticipadas. Yo no sé si de alguna manera no puede, directa o indirectamente, empezar a implicar un viraje hacia ese lugar, que es el único lugar en el cual el proyecto el proyecto israelí puede sobrevivir. El proyecto sionista está liquidado, definitivamente liquidado. Podrá sobrevivir en el sionismo liberal, por ejemplo, que lideran Yair Lapid o Benny Gantz. Vamos a entendernos, no son progresistas, y la visión que tienen de los palestinos es sumamente denigrante. O sea, hay mucha tela para cortar ahí todavía. Pero capaz que no son giles, ¿no? Es eso. No son colonos usurpadores. De hecho, les molesta bastante la actitud de los colonos usurpadores. Y Benny Gantz, sobre todo como ex militar, como ex general militar, se da cuenta de que desde el punto de vista de la seguridad y de la planificación militar, la actividad de los colonos es un peligro. Entonces, él tiene claro que es algo que hay que mantener controlado. Yo tengo una cosita más para comentarte, así te dejo para vos los minutos finales, sí, hasta los cuartos. Sí. Pero otro actor que entró en escena mediática en estas últimas horas es Irán, ante el bombardeo en Siria y la muerte de dos líderes espirituales iraníes. Sí. Salió un poronga de esto, ¿no? Un líder espiritual, y utilizó la frase: Gaza será su tumba. Y entonces estaba buscando, me puse a buscar, digo, ¿cómo es el nombre de este? Así le digo a Ismael cuando le comente. Y empiezo a mirar que Gaza será su tumba. Es una frase que los iraníes usan desde la década del 80. Es un concepto que vienen sistemáticamente diciendo, terminan todas sus declaraciones con Gaza será su tumba. Qué interesante eso, ¿no? Que lo tengan tan como... Y el tipo agarró y dijo lo mismo que todos sus antecesores. Una idea que tiene una idea fuerza ahí en Irán con eso, que es muy claro. Sí. Es lo que te muestra un poco cuál es la diferencia tremenda entre la visión de Medio Oriente y la visión de Occidente, y que hace que sea tan difícil para ellos comprender nuestro sistema democrático y para nosotros entender cómo manejan la cuestión de gobierno, por decirlo así, del poder en Medio Oriente. Tienen una visión muy a largo plazo. O sea, estas cuestiones nuestras, ¿no? Por ejemplo, de elecciones cada 4 o 5 años, no va con ellos. O sea, eso, desde los 80 vienen diciendo eso porque lo que piensan ellos es en ese término, en término largo, y lo siguen diciendo porque ahora cada vez está más claro. O sea, creo que estamos más cerca cada vez más de eso, ¿no? De que Gaza sea la tumba del proyecto sionista. Y de alguna manera me parece que no en forma planificada, pero de alguna manera como emocionalmente venían apuntando a lo mismo. O sea, es como una idea puesta en la cabeza, no sé.
todos los comunistas del mundo piensan en el socialismo, todos los socialistas del mundo piensan en el socialismo, a lo mejor no tienen algo sumamente orquestado, pero saben que van para ahí. Y con los árabes, con los musulmanes, con la cuestión mediooriental pasa eso. Ahora, con respecto a ese atentado me interesaría hacer una breve puntualización. Creo que es el primer y un gran error iraní, porque ese ataque se da porque había 4 líderes, había líderes iraníes de Hezbollah y de Hamas en reunión, y el tema es que eso es un peligro, o sea, ellos saben que la inteligencia israelí anda... Muy picante esa reunión, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacían esos tipos reunidos en Siria? O sea, reunirlos en Irán, donde sabes que es más difícil. En Siria entran como perico por su casa, es un dron. ¿Cómo no? Evidentemente los sistemas defensivos sirios no tienen no tienen la precisión que tienen los sistemas iraníes. Entonces, realmente, hasta ahora estoy intentando entender por qué cometieron semejante error. Y por supuesto fue... Una provocación. Pero vos sacrificás líderes de tan alto rango para provocar. No tengo ni idea, pero viste cómo son ellos también. Se sacrifican mucho. Sí, sin duda. Pero lo que sí está claro es que a renglón siguiente hicieron algo inusual en Irán, que es recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, Irán apostó fuerte a la diplomacia. Bueno, y con eso le da una señal al mundo. De alguna forma están alineados a la estrategia de Hamas, entonces, ¿no? Hay como una estrategia común. Es que, mirá, yo te soy sincero, yo no creo que Hamas está liderando todo esto. Cuando digo liderando no me refiero a que es el que está, sino es el que está guiando el camino. Es el que está guiando el camino, es el que viene haciendo todo bien. Y uno dirá, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero el ataque del 7 de octubre, ya vamos a hablar sobre eso. ¿tá? Y les puedo asegurar algo, el mundo previo al 7 de octubre era brutal. El 7 de octubre es muy poca cosa al lado de todo lo que vienen viviendo los palestinos del 48 esta parte, casi que era totalmente comprensible y hasta esperable el ataque del 7 de octubre, pero quiero volver al tema de las elecciones, simplemente tal vez como para hacer unos breves apuntes. Primero que nada, implican un cambio de la ultraderecha a la derecha, con lo cual en verdad lo que vemos es como una especie de entibiamiento. Vamos a verlo. Primero que nada, creo habíamos mostrado la distribución de los votos emitidos y bueno, lo complicada que está la cosa entre la ultraderecha, la derecha y toda esta fragmentación disparatada de partidos que tiene Israel, que obliga a hacer grandes esfuerzos políticos para lograr coaliciones, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco la representación de esto. La ultraderecha tiene el 53,95% de los votos en las elecciones de noviembre de 2022. La derecha tiene el 20% de los votos, tuvo el 20,56%. Los árabes el 13,35% y los progresistas tuvieron el 10,68%. O sea, la ultraderecha tiene más de la mitad del electorado, ¿no? Ahora, hay algo más interesante. Vamos a descomponer a esta ultraderecha entre la ultraderecha religiosa y la ultraderecha política, por decirlo así. Lo que vemos es que la ultraderecha tiene el 36,03% y la ultraderecha religiosa tiene el 17,92%. O sea, tiene un peso enorme sobre la interna de la ultraderecha. Y además son más que la iglesia, la ultraderecha religiosa sola, son más que los progresistas, son más que los árabes. Sí. Igual que todo el bloque de derecha, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Eso te explica por qué toda la política israelí estaba yendo cada vez más hacia la ultraderecha y hacia la ultraderecha religiosa, porque era lo que venía creciendo. Entonces, esto es lo que nos explica un poco lo que nos da este contexto. Ahora,
cómo quedaron las cosas en el Parlamento, porque hubo arreglos, acomodos. Entonces vamos a ver, tomando las mismas referencias, ¿no? Las mismas referencias visuales, el azul oscuro para la ultraderecha religiosa, 32 escaños de 120, 32 escaños para la ultraderecha religiosa, 38 para la ultraderecha no religiosa, 36 para la derecha, 4 para el progresismo y 10 para los árabes. Ese es o sea, la representación de 70 escaños de la ultraderecha es brutal, es aplastante. En 120, realmente, ¿viste? Sí. Mueve todo. Ahora, ¿por qué Benny Gantz de repente llama a elecciones? Porque hay algo acá que cambia, ¿no? O sea, el 7 de octubre de alguna manera les viene a mostrar a los israelíes que dentro de todos los errores que cometieron les viene a mostrar, o sea, logran percibir algunos errores. Y veamos cómo se traduce eso en la nueva encuesta. Y lo que vemos es que el crecimiento de la derecha, no de la ultraderecha, el crecimiento de la derecha es enorme, es el sector de Benny Gantz, de hecho es el que más crece, ¿no? 59 votos concentra en total la derecha, que es son solamente contando los votos de Benny Gantz, de Yair Lapid y de los judíos de procedencia ruso-soviética, ¿tá? Que tienen ahí como un partido en función de la profunda discriminación que sufren, entre otras cosas, vamos a entendernos, los descendientes de judíos rusos y de judíos soviéticos en Israel tienen un partido propio en función de que la propia idiosincrasia israelí los discrimina, vamos a entendernos. Ese sector es anti-Netanyahu y está dentro de estos 59 escaños que vemos acá. El progresismo crece en un escaño y uno dirá, es uno. No es poca cosa, el progresismo crece y si la derecha crece, lo que vemos es que se está entibiando todo. ¿Ah? ¿Quiénes pierden? El Likud pierde. El Likud pierde tremendamente, empieza un proceso de fondaje que yo creo que no va a tener vuelta atrás. Y los que más o menos se mantienen ahí atrincherados son los ultraortodoxos radicales. Ahora, ¿qué significa esto para Gaza? ¿Qué significa esto para los palestinos? ¿Cuáles son como los aspectos fundamentales? Porque uno dice, bueno, si vimos esto otro, ¿no? Que es lo que vengo diciendo yo, no va a haber cambios sustanciales. Hay un punto de quiebre que puede empezar a ser el verdadero punto de fuga y el verdadero punto de drenaje del proyecto sionista. Y es la posición de la derecha con respecto a la conscripción. ¿Qué es la conscripción? Es el tener que hacer el servicio militar obligatorio. Bien, los religiosos ultraortodoxos están exonerados. El problema es que esto a la derecha no le gusta. Entonces, el problema es que el proyecto de ley que los exoneraba pierde vigencia. No tengo muy claro exactamente los pormenores. Ahora, el asunto es que tienen que revalidar, por decirlo así, la exoneración de los ultraortodoxos de la conscripción, y la derecha no quiere, menos en tiempos de guerra, y es el principal caballito de batalla de Benny Gantz, que además es un ex militar. Y el problema es que en función del debate que hay sobre esto y la guerra en Gaza, ya hay ultraortodoxos que se están yendo de Israel. Y quiero entonces que recordemos lo que habíamos visto en otros podcasts, que es: los ultraortodoxos no son guerreros, son colonos, son tipos agresivos y son tipos violentos, son gente agresiva y son gente violenta, pero no son guerreros. Todos los operativos de usurpación de tierras dependen fuertemente del apoyo del ejército. Y esto le genera un gran problema al ejército. Fue uno de los problemas del 7 de octubre. ¿Por qué el ejército demoró tanto? Entre otras cosas porque estaba en Cisjordania, apoyando operaciones de usurpación.
Por eso es que en algunos lugares demoró 8 o 9 horas en llegar. Estaban siguiéndole el tren a la locura de los colonos de seguir usurpando terrenos. Entonces, este punto, el de la conscripción, es un punto importante y es un punto que puede empezar a generar un desangramiento en términos demográficos de Israel, porque todavía esta pequeña población israelí en el contexto del Medio Oriente necesita de la inmigración judía para poder sostener esta batalla demográfica de la cual hemos hablado contra los árabes. Los árabes tienen en general una tasa de natalidad mayor que la de los israelíes, judíos, excepto la de los colonos. Entonces el problema es que están luchando por no ser superados en número, y para eso necesitan la inmigración, y el problema es que esto está generando lo opuesto, que es la emigración. De hecho, desde el 7 de octubre hasta diciembre, 500.000 personas, casi, se fueron, 470.000 personas se fueron de Israel. Eso es un montón para una población judía de 8,5 millones. Es un disparate, es un lujo que no se puede dar en términos de batalla demográfica. Entonces, este es uno de los puntos de quiebre. Este es uno de los puntos de quiebre que no tiene que ver con el tratamiento de la cuestión palestina, que no cambia para la derecha, pero sí cambia sobre esto, o sea, sobre los problemas que tienen entre ellos, entre la derecha y la ultraderecha. Y el otro punto es la financiación del proyecto colonizador, del proyecto de los colonos. Entonces, eso acá juega otro partido, porque evidentemente, por lo que iría la derecha si toma el gobierno, la derecha de Benny Gantz, la derecha de Yair Lapid, vamos a limitar la asistencia financiera a los proyectos colonizadores. Entonces, ahí estaría el gran punto de quiebre que generaría, por un lado, un drenaje de ultraortodoxos hacia afuera de Israel, y por el otro lado, en función de ir perdiendo esta batalla demográfica, en función de esas emigraciones, la necesidad de la derecha de replantearse el proyecto israelí y probablemente de comenzar a abandonar al menos los aspectos más radicales del sionismo. Entonces, por ahí puede haber un punto de fuga.